Te doy la bienvenida a la serie de Proverbios. Este es el episodio 125. En esta ocasión estudiaremos el capítulo 30 de los versos 1 al 6. Dichos de Agur, hijo de Jaque, oráculo, palabras de este varón. Cansado estoy, oh Dios, cansado estoy, oh Dios, y débil. Soy el más ignorante de todos los hombres. No hay en mí discernimiento humano. No he adquirido sabiduría ni tengo conocimiento del Dios Santo. ¿Quién ha subido a los cielos y descendido de ellos? ¿Quién puede atrapar el viento en su puño o envolver el mar en su manto? ¿Quién ha establecido los límites de la tierra? ¿Quién conoce su nombre o el de su hijo? Toda la palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en él buscan refugio. No añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y te exponga como un mentiroso. Las palabras de Agur ben Jaque. La búsqueda de Dios. Son varias las interpretaciones del hombre encontrado en el verso 1. Por un lado, algunos eruditos subrayaron la exclusividad de Salomón como autor único, afirmando así un nombre oculto en el título para designar a Salomón. Una segunda teoría afirma que Masa ha de traducirse como un oráculo y no como un lugar o una familia. La tercera y mejor teoría apunta al séptimo hijo de Ismael y a la región de la tribu. El verso 1 de este capítulo es una especie de introducción a lo que resta del capítulo, de modo que vamos a considerarlo inmediatamente. Dice así: palabras de Agur, hijo de Jaque. La profecía que dijo el varón de Itiel, a Itiel y a Ucal. Por lo que dice este verso, no reviste mayor problema deducir que los proverbios del capítulo 30 del libro de Proverbios fueron pronunciados por un personaje, de quien no se sabe mayor cosa, aparte de su nombre, Agur, que significa el que recoge, quien fue hijo de Jaque. El verso leído dice que las palabras de Agur son una profecía. Esta palabra profecía se le puede traducir también como oráculo, lo cual da a entender que tiene un carácter sagrado. Lo que sucede es que Agur fue inspirado por Dios, de modo que lo que escribió fueron en realidad las palabras de Dios. Las palabras de Agur fueron dirigidas a dos personas, Itiel y Ucal, sobre quienes no se conoce mayor detalle. Dicho esto, vayamos al primer asunto que trata Agur. Tiene que ver con la incapacidad del hombre para comprender por sí solo al Dios infinito. Hablando de su propia incapacidad para comprender a Dios por sí solo, Agur llega a una conclusión inevitable. En el verso 2, el hombre reconoce su ignorancia utilizando el método de la exageración, afirmándose como el más ignorante de los hombres. En el verso 3, aprende la sabiduría, se relaciona con una comunión con Dios. El libro de Proverbios trata el tema de adquirir la verdadera sabiduría. No se sirve a Dios a través de manifestarse en una ignorancia infantil e inmadura. Hay que leer la palabra de Dios, orar cada día y unirse a los creyentes obteniendo así la sabiduría divina. Agur trató de comprender a Dios en su propia fuerza. Cuando fracasó en su intento se sintió como el más grande ignorante de todos los hombres. Más aún, se sintió que no había en él discernimiento humano. Reconoció que no había la sabiduría para poder conocer a Dios. Estaba tan lejos del conocimiento de un Dios santo. Es imposible comprender a Dios sobre la base del puro razonamiento humano. Hace falta ayuda divina para poder comprender a Dios, al menos hasta donde él mismo se ha dado a conocer en su palabra. Para ilustrar lo grandioso y lo excelso que es Dios, Agur hace 5 preguntas. El verso 4 se llena de 5 preguntas retóricas que esperan la respuesta nadie, o solo Dios. Por supuesto, Jesús descendió del cielo y después descendió. Además, como la sabiduría de Proverbios 8, Jesús estuvo en la creación. Cada una de estas preguntas nos hace pensar en lo inescrutable que es Dios y en lo inútil del esfuerzo por intentar comprenderlo sobre la base del puro razonamiento humano. Dios es quien subió al cielo y descendió del cielo. Dios es el que puede contener el viento en su puño. Dios es el que puede envolver el mar en su capa. Dios es quien estableció los límites de la tierra. El hombre no puede conocer por sí solo su nombre ni el nombre de su hijo. Para comprender a un Dios con estas características,
hace falta algo más que el razonamiento humano. Hace falta la sabiduría que solo Dios puede dar. Este es el punto que quiere comunicar Agur. Y esto es lo que abre la entrada al segundo asunto que trata. La ayuda imprescindible para poder conocer a Dios viene de Dios a través de su palabra. El verso 5 tiene una linda afirmación en cuanto a la palabra de Dios. La advertencia del verso 6 exhorta al lector a la prudencia en el hablar. Un tema frecuente en Proverbios. Jesús dijo que mejor es hablar sí, sí y no, no. El dicho popular informa que la mentira tiene patas cortas. Además, un segundo modismo dice al pan, pan y al vino, vino. Agur valoraba y explicaba la pureza de la palabra de Dios. Todo es bueno y útil, siendo completamente puro. Debido a que es puro, puede y debe ser confiable. Una metáfora tomada de la purificación de los metales. Cada cosa que Dios ha pronunciado, cada inspiración que los profetas han recibido es pura, sin mezcla de error ni escoria. Cualquier prueba a la que pueda estar expuesto siempre es como el oro. Lleva el fuego y sale con el mismo brillo, la misma pureza y el mismo peso. Nada se aprende sólidamente por especulación abstracta. Ve al libro. Aquí todo es luz y pureza, mientras que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Sin embargo, las cosas que se revelan son nuestro santo directorio. En el contexto de escribir sobre la palabra de Dios, Agur explicó que Dios es un escudo. El sentido es que Dios da su palabra pura para proteger a su pueblo. Si usan la sabiduría y el aliento de su palabra para poner su confianza en Él. Además, un escudo es algo en lo que confiamos, y sabiamente confiamos en Dios y en su revelación a sí mismo en su palabra. Él nos protegerá. No es suficiente que cada palabra de Dios es pura, si no das el siguiente paso y confías en Él como tu escudo. La palabra de Dios no necesita ninguna adición o mejora de nosotros. No necesitamos quitarle a sus palabras ni agregarle a sus palabras. Si lo hacemos, somos blanco de la reprensión de Dios y quedaremos expuestos como mentirosos. Si decimos algo diferente a la palabra de Dios, entonces Él tiene razón y estamos equivocados. Él dice la verdad y seremos encontrados como mentirosos. La tentación es mejorar el texto si no es agregado material nuevo, y luego interpretándolo de manera que haga más de la enseñanza de un pasaje de lo que realmente está allí. Es lo que Pablo llamó ir más allá de lo que está escrito. Tal práctica puede hacer que uno sea un maestro bíblico popular, ya que las personas piensan que el maestro tiene una visión profunda del texto y pueden encontrar verdades ocultas. Tarde o temprano, sin embargo, se demostrará que esos superintérpretes están equivocados. Este es un claro y contundente testimonio a favor de la palabra de Dios en general. Cuando Agur habla que toda la palabra de Dios es limpia, se está refiriendo a que toda la palabra de Dios es digna de todo crédito. La Biblia no es un libro de ciencia, pero cuando hablas de algo científico, siempre está en lo correcto. La Biblia no es un libro de historia, pero cuando habla de algo histórico, siempre está en lo correcto. La Biblia no es un libro de geografía, pero cuando habla sobre algo de geografía, siempre está en lo correcto. La Biblia no tiene ningún error. La Biblia no se contradice a sí misma en ninguna de sus partes. La Biblia es la palabra de Dios, de principio a fin. No es que la Biblia contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Por tanto, usted y yo podemos confiar totalmente en todo lo que la Biblia dice. Si Dios ha hecho alguna promesa en la Biblia, eso tiene que cumplirse absolutamente. Esto ha motivado a Agur a decir, Dios es escudo a los que en Él esperan. ¡Qué gran verdad! El Señor protege a los que en Él confían. ¿En qué tienes puesta tu confianza? Siendo la Biblia la palabra de Dios infalible de Dios, sería un sacrilegio que el hombre le añadiera algo. Eso justamente manifiesta Agur. A manera de advertencia dice, no añadas a lo que la Biblia dice. A pesar de la advertencia, han habido y habrán personas que osan añadir sus propias ideas a la Biblia. A personas así, Agur les dice, una solemne advertencia. Si te atreves a añadir algo a la Biblia, Dios te reprenderá y quedarás como un mentiroso. La Biblia es digna de todo crédito. La Biblia es la verdad. La Biblia está completa. No le sobra nada ni le falta nada.
Si quiere conocer a Dios, búsquelo en la Biblia. No pierda su tiempo buscándole en otra parte. Luego de hablar sobre la única fuente de la sabiduría para poder conocer a Dios, Agur prosigue haciendo una oración que muestra lo que realmente hay en su interior. ¿Sabía usted que lo que oramos indica lo que hay en nuestro corazón? Si su oración se ciñe solamente a pedir a Dios por dinero, entonces su corazón no está centrado en Dios, sino en el dinero. Te invito a que sigas con nosotros estudiando el libro de Proverbios. Cada día subimos un capítulo nuevo en las principales redes sociales. Puedes encontrarnos como Comunidad Capital en Facebook, en YouTube y en Instagram. Siéntete libre de buscar todos nuestros contenidos en Internet. Estoy plenamente convencido de que serán de mucha ayuda para ti y tu familia.